de el Evangelio de San Mateo. Vamos a leer algunos versículos del versículo número 20 en adelante. Vamos a leer del versículo número 20 en adelante. Cuando ya lo tengan, pueden, decir amén, que vamos a leer en este preciso momento. Dice la palabra en el capítulo número 24 del Evangelio de Mateo, verso 20. Dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mirándonos un poquito, y vamos a continuar pues con lo que es este tema. En primer lugar, los versículos que leíamos en el versículo número 22, es un versículo que lo expresa el Señor, y al expresarlo el Señor está diciendo que es el periodo lo más terrible, lo más espantoso que pueda haber en la tierra y que nunca antes ha habido. Este periodo de la gran tribulación es lo que nos habla el libro de Daniel. A Daniel se le explica lo que era la revelación del sueño o la respuesta de aquella revelación, que su pueblo tendría pues un periodo de 70 semanas. 70 semanas desde la salida de la orden para reconstruir el templo, que esto lo hizo Estarjerjes en el tiempo de Nehemías. A partir de ese entonces, o de esa acción de la salida de la orden para que volvieran a reconstruir el templo, empieza a correr el reloj de Dios en respecto a su pueblo, Israel. Desde ese momento está el Señor hablando de que serían 70 semanas que ese pueblo tendría dentro de ese espacio hasta el Mesías. Por ejemplo, ese número 70, allá vemos que se complementaría con lo que sería, decíamos, el sacrificio del Mesías. Sabemos que cuando empieza a correr el reloj, hermanos, y si tuviéramos el tiempo de ir numerando, sacando las sumas, nos vamos a dar cuenta que es impresionante de qué manera se cumple exactamente las semanas que habla Daniel, con la excepción de que se llegan al cumplimiento 69 semanas y el reloj de Dios para darle pausa a la última semana. Esa última semana es la que complementa las 70, porque solo se llega a 69, pero al tomar esa pausa, esa semana pues quedó pendiente.
Acuérdense que este lenguaje judío está hablando, y de acuerdo a los números bíblicos, no está hablando de días, semanas de días, sino que está hablando de semanas de año. Entonces, en ese sentido, pues, si lo sumamos, está hablando de 400 y pico de años, que era prácticamente el periodo que el Señor estaba dándole a Israel. Pero cuando, al quedarse en pausa la última semana, 7 años, eso es lo que precisamente se va a llevar a cabo dentro de, yo diría, casi de este tiempo que estamos nosotros viviendo. Es decir, se le puso pausa a la última semana, que era la que completaba las 70, y empezó, murió el Mesías y siguió el periodo de la gracia, ¿verdad? Siguió el periodo de la gracia, que en este caso no se está tomando en cuenta, pero sí hay una deuda de la semana que falta. Y es en este tiempo, decíamos, cuando una vez más se aprieta el botón para que se entienda mejor y se activa la última semana, que se le conoce como la semana de Daniel. 7 años que se llevarán a cabo, que el Señor Jesús en estos versículos está diciendo que porque habrá, dice, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Entonces, cuando el Señor dice, está hablando en este versículo, está hablando de esa semana que falta. Que bendito Dios que todavía no se ha activado esa semana. ¿Por qué no se ha activado? Porque todavía, diríamos, tenemos algunos días, algunos meses, años, no sé, de periodo de gracia. Todavía la iglesia, o todavía el Señor está trabajando con la iglesia, o el Espíritu Santo está trabajando con la iglesia. Pero eso no quiere decir que el escenario mundial no nos esté diciendo a nosotros la realidad de este evento, dado que las profecías mismas están dentro de la palabra estampadas, que hablaban de lo que eran las señales que precederían a ese periodo de tribulación. El Señor, cuando le preguntaron a los discípulos, ustedes se recuerdan que Él habló siempre en este capítulo número 24, Él dijo en el versículo número 4 en adelante, empezó a hablar de lo que sería, dijo, el engaño. Eso era como la señal, el engaño que iba a haber de falsos cristianos, o falsos mesías y falsos profetas. Después siguió el Señor hablando de lo que serían las guerras. Sabemos nosotros que el año 1900, ya lo hemos dicho muchas veces, pero como se nos olvida siempre, en el año 1900 empezó prácticamente el principio de dolores. Porque cuando se habla de que habrán guerras y rumores de guerra, acuérdense que siempre han habido, pero no en las dimensiones de que empezó este siglo pasado, 100 años pasados, 1990, 1912 a 18, la Primera Guerra Mundial, 20 millones fueron los que murieron en esa primera guerra, y todo era un asunto de problemas comerciales. Siempre por el mismo asunto
se han suscitado las guerras por intereses, como dice Santiago. Pero luego, en el 44 del siglo pasado, se suscitó la Segunda Guerra Mundial, que en este caso se dice que no fueron sino más de 60 millones de muertos que hubieron y todo lo que eso suscita, como la pobreza, como las enfermedades y las secuelas de todo eso. Y de ese, meramente lo hemos dicho, que una de las primeras razones por las cuales entra el periodo de la gran tribulación es para un trato muy particular con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ya lo hemos dicho otros jueves, todavía, aun cuando si ponemos el caso de Hitler, si ponemos las persecuciones y todo lo que han sufrido los judíos, el pueblo de Israel todavía no ha sufrido lo que tiene que sufrir. Y es en este periodo donde decíamos que en Jeremías 37 habla de la angustia de Jacob. Ahora decíamos que la razón de que hay un trato en este periodo con el pueblo judío es por el hecho de que al que mucho se le dio, mucho se le demandó. Entonces es una realidad que eso está dentro de la normalidad de la vida y en particular dentro de los conceptos de la palabra del Señor. Entonces a Israel se le dio mucho, pero usted sabe que Israel pues siempre ha sido reacio, siempre fue incrédulo. Y esto no es un asunto que lo pasa desapercibido el Señor. Es acá donde viene como dice Jeremías, el dolor para Jacob. Pero eso no quiere decir que este caso solo se va a redireccionar al pueblo de Israel, sino al mundo entero. Por ejemplo, el mundo entero no puede presumir de ignorancia con respecto a la luz del evangelio, a lo de Dios. Usted decía hace un momento cómo ha acrecentado la maldad de los hombres en estos tiempos. El relativismo, el humanismo. El humanismo significa el hombre por el hombre. Y el relativismo significa que no hay una verdad que sea absoluta como lo decimos los creyentes con respecto a la palabra escrita de la Biblia, que es la verdad absoluta de Dios. El hombre ha cuestionado, el hombre ha tirado por la borda la luz. Ha amado, como dice Juan, más las tinieblas que la luz. Ahí entonces entran también a tener un trato muy particular el mundo gentil, todos los pecadores, todos aquellos que oían el mensaje del evangelio y solo se quedaban diciendo me gusta, está bonita la predicación, pero nunca quisieron dejar entrar a Cristo en sus corazones. Por eso es que a la iglesia de allá Apocalipsis el Señor dice: si toco y abres, entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Es decir, el Señor siempre está tocando a los hombres. Y por eso es que todo aquel que ha escuchado el mensaje del evangelio, esa gente tiene un gran problema. Esa gente va a tener que enfrentar esa responsabilidad que la pasó desapercibida por vivir en su mundo y en sus caprichos y en sus deseos. Así que el que tenga oídos, esto no se trata de personas que se congregan en las iglesias y que nunca cambiaron y que nunca dejaron entrar a Cristo en sus corazones, porque de eso, ¿para qué tanto, hermanos? Porque a la verdad,
el Señor fue claro en decir que el árbol por su fruto se conoce. Y cuando el árbol da frutos malos, pues es un árbol malo. Y cuando el árbol da frutos buenos, pues obviamente está dando testimonio que es un árbol bueno. En ese sentido, todos tendrán que dar, hermano, fíjese que ese es como, yo diría, como las primicias de lo que es el castigo o lo que es la parte humana que va a experimentar tanto los judíos como los gentiles que despreciaron la luz. Porque posteriormente, de acuerdo, vayamos avanzando, vamos a ir viendo cómo después el Señor a cada uno lo resucita y lo juzga. Y el que dice vivió para el mal, lo echará al lago de fuego. Es decir, que lo que viene es uno tras otro para los inconversos y para todos aquellos que menospreciaron, como dice Hebreos 9:27, ay de aquel, dice, que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Aquella gente, ¿a qué se refiere eso? Aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Eso es tener como inmunda. Es decir, eso no tiene valor, eso que hizo Dios con Cristo. Ahora, en este caso vamos a ver, luego que la iglesia es levantada, inicia esta semana de Daniel 9, 24 al 27. Vamos a tratar la manera, si tenemos un poquito de tiempo, porque tanto que el Señor pone, hermanos, que hablemos y se nos va el tiempo. Pero en Daniel, veamos, decíamos 9, 24 al 26, solo lo voy a leer nada más. En el capítulo número 9, versículo número 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Es decir, está hablando que ese era el periodo que tenía Israel para poner fin al pecado. Es decir, que iba a venir Cristo. Iba a venir el Mesías a morir por los pecadores. Decíamos el verso 24, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y dice el verso 25, sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 70 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Ahí está hablando, esta es una profecía poderosa, hermanos, que se cumplió. Como le decía, si tuviéramos tiempo para ir con la matemática, usted se va a quedar con la boca abierta, cómo desde que sale la orden hasta el Mesías se cumple lo que es ese periodo de tiempo. Y precisamente habla de las 69 semanas, se puso el stock. ¿Por qué? Porque al poner el stock se da el espacio al periodo de la gracia, pero se va a iniciar, se vuelve a punchar lo que es la semana que falta, y que es, como estoy diciendo, se generará. Por ejemplo, en Apocalipsis 11:2, veámoslo, trabajemos con la palabra, ahí donde está usted. Apocalipsis habla de lo mismo, 11:2. En el 11 y versículo 2 está hablando, pero
el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad. Y aquí habla de los 42 meses, que en este caso son 3 años y medio, ¿verdad? Estaría también en Apocalipsis 13:12, si usted lo puede anotar. En este caso estamos, hermanos, entrando en la primera fase de la primera mitad de la semana. Es decir, empieza lo que es Por ejemplo, en Apocalipsis 6, vamos a ir entrando ya con las características del anticristo, que es el sujeto que está dentro de toda esta narración, que será el que generará todo lo opuesto a Dios. En el capítulo Números 6:2 habla con respecto, decíamos, hermanos, en esta parte, habla de el jinete que viene en caballo blanco. Si gusta, veámoslo. Este jinete, vamos a ver, en el capítulo, decíamos, Apocalipsis 6:2, ¿verdad? Ahí vemos, dice, vamos a leerlo. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Mire qué importante. Por ejemplo, póngale atención a este versículo número 2. Y miré aquí un caballo blanco. Blanco, por lo menos de ahí sigue los otros caballos y los otros jinetes que vienen, el caballo bermejo y todo eso. Y son las maneras de ir identificando el ahondar en lo terrible de esta tribulación. Pero a mí me interesa explicarle que en este caso, al entrar a la gran tribulación, voy a decirlo de esta manera, voy a graficarlo de esta manera: suena la trompeta, se va a la iglesia, ¡fua!, aparece el hombre y dice, bueno, este es el momento que yo estaba esperando, porque dice segunda de Tesalonicenses 2 que no ha aparecido porque hay alguien que se lo impedía, y en este caso pues que todavía no había terminado el periodo de la gracia. Pero vea cómo es que aparece en escena en el inicio de este primer periodo de 3 años y medio, porque se dividen de esa manera la semana. Dice que, fíjese, lo miré, dice Juan, en un caballo blanco al jinete. Y blanco es sinónimo de paz. Por ejemplo, cuando los guerreros en las guerras de Roma y todas las guerras que han habido, había varias maneras como identificar de qué forma venía la persona o el adversario. Si el adversario venía en caballo blanco, eso indicaba que había paz. O si venía en un asno, indicaba lo mismo, que había paz. Esa es, pero fíjese que dice que montaba, dice, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada corona. El anticristo no tiene corona. En este caso se le da corona. ¿Quién es el que tiene corona? El que tiene corona es Cristo. Pero aquí vamos a ir viendo, y se le da corona y salió venciendo para vencer. Esto es cuando ya se está dando el periodo de la apertura de los sellos, que a continuación dice. Pero me voy a detener un poquito en esto. Por ejemplo, cuando hablamos que eso es, como diríamos, la carta de presentación que se va a dar en este periodo.
Vamos a ver por qué. Algo ya hemos dicho de esto. Primero empieza Blanco con una falsa paz. Y claro, hermanos, esta paz trae dentro unidad. Entonces, la manera como se promueve este líder, que obviamente va a ser un hombre muy hábil, va a tener una característica única en comparación de los humanos por su sagacidad, por su convencimiento, por muchas otras cosas que dentro de este primer periodo él va a ir entrando dentro de la confianza de las naciones o de los líderes de las naciones. Por ejemplo, va a aparentar lo que es esta unidad, paz. Fíjese que si nos detenemos ahorita para preguntar, si usted lee un poquito lo que sería, es bueno pues enterarse de cómo está el mundo político, cuáles son las aflicciones. El mundo entero, hermanos, y los políticos enteros del mundo están ansiosos, desesperados, porque los liderazgos del mundo se han acabado. Ya no hay líderes. Es como diríamos, donde están aquellos grandes pensadores. Usted ve que ni pensadores hay hoy. ¿Dónde están aquellos grandes científicos? Aquellos hombres que descubrieron tantas cosas. Hoy se acabó. Pero en cuanto a liderazgo de conducción, de estadistas dentro de las naciones, hay una calamidad. Por eso es que las naciones enteras están, hermanos, en un conflicto de gobernabilidad. Las naciones enteras, porque no hay estadistas, porque justamente hay personas que lo pretenden, pero no dan la medida, no son de esos gladiadores de pesos pesados. Todo eso es la carencia que se tienen ahora los líderes. Pero en esas reuniones, ya se ha dicho muchas veces, si lo repiten, dicen: necesitamos un líder, necesitamos un hombre para... Y esto lo dicen mucho en las Naciones Unidas, dado que las Naciones Unidas, pues no sé si reúnen una gran cantidad de, creo, bueno, tenemos 200 países controlados o señalados dentro del planeta, pero no sé si están todos, pero esas naciones, ellos tienen que estar lidiando, ellos tienen que estar y no encuentran, y ellos mismos dentro de esas reuniones han pedido un liderazgo, que necesitan a alguien que los saque, que los sacuda y que los lleve al éxito. Pues está para llegarles. Primero, la paz. ¿Quién no quiere la paz? Porque ese es el problema, ese es el conflicto. Todo el mundo, donde quiera pujan, donde quiera, hasta el más inútil de los países, hermano, está tratando la manera de ver cómo se arma para defenderse, porque el otro se lo quiere coger. Entonces, en ese caso, empieza con toda esta unidad, aparenta ser alguien de Dios. Dice que es aquí, por ejemplo, este hombre que empieza en esta primera semana es un hombre normal en el sentido humano, con huesos, que duerme, que se cansa y todo, pero con actitudes que sobrepasan. Es como se dice, es un genio este hombre, pero él presume lo de Dios, habla de Dios, aparenta estar con Dios, y de esta manera pues es más fácil promover la paz.
Porque la gente, quiera sí o no, usted ve que todos tienen, en el momento de la angustia, siempre en que sea una piedra, le va a hablar el hombre, le dice que ese es Dios. Porque el hombre, como es espiritual, es alguien que necesita algo de lo espiritual. Y en este caso, pues, anillo al dedo con este. Entonces, por ejemplo, va a promover, en el caso de su política, lo que es el asunto social y lo económico, que es el talón de Aquiles del mundo entero por la desigualdad. Pero él habla de esa igualdad, él habla de esa equidad, y como la gente quiere oír eso, por ejemplo, va a promover, ¿verdad? Ofrecerá erradicar lo que es la violencia, erradicar el racismo. ¿Y quién no va a querer eso? Claro que sí. Y con todos estos ofrecimientos, y no solo serán palabras, esto va, hermanos, a interesar a los dignatarios del mundo. Y claro que es un hecho que lo acompañan actitudes que parecerían sobrenaturales, porque todavía no lo son, porque dentro de lo sobrenatural ya lo veremos más adelante. Por ejemplo, los judíos son los que, fíjese, usted se ha leído ahí en las redes mismas, sale los judíos de sombrerito, los ortodoxos, que se les llaman ortodoxos porque esos siguen, ¿verdad? Yo veía un documental de un barrio de Jerusalén donde solo hay de sombreritos y saco negro. Y ahí no, ellos no tienen noticias. La manera de comunicarse, dejan un diario o sí un informe en su puerta. Ahí no usan redes, ahí no usan nadie. Son gente que están entregadas en lo que es la investigación del regreso del Mesías. Ellos, esa estirpe de ortodoxos religiosos, están dentro de ese campo indagando. Y por ahí salen hermanos que dicen, no sé si usted ha leído, que dicen, estamos a punto que venga el Mesías. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual los judíos y sobre todo los ortodoxos, porque los otros son más liberales, es decir, los otros judíos son parecidos a nosotros, así como, ¿verdad? Todos nuevahonderos, pero ese grupo que es el que representa ya todavía lo antiguo, y todavía bien hablando eso, todavía hablando del Sabbat, todavía, hermanos, y sucesivamente guardando todos esos asuntos. Pero ellos mismos dicen, ¿por qué? Porque ya no aguantan, hermano, porque están desesperados. ¿Por qué están desesperados? 70 años que han tenido en la tierra, que se les dio en 1948, las Naciones Unidas, que firmaron, y en un día, dice Isaías, nació un niño, nació un país. Increíble. Los que dijeron en Mateo, si nosotros somos culpables, que la sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dictaron una maldición que les costó 2000 años. En 1948 vuelven, después de la Segunda Guerra Mundial, vuelven los judíos a su tierra. Las Naciones Unidas les dieron un promedio de unos 20,000 kilómetros cuadrados, menos que eso, porque ellos después fueron ampliándose en las siguientes guerras a continuación. Pero, oiga, hermanos, pongan atención en esto. Ellos, desde ese entonces y todo el tiempo, y en particular de esos 70 años, no hay día donde no estén dentro de una estrecha vigilancia de los ataques terroristas. Han logrado avanzar en la tecnología, en lo que es el espionaje, en lo que es las investigaciones para poder sobrevivir.
Porque personas que tienen 70 años, que vinieron, niños y que todavía están vivos, ellos anhelan la paz, ya no quieren más guerra. Y esa es la razón por la cual la idea es que venga el Mesías. El Mesías nos va a dar, ese es el líder que están esperando ellos. Y no sé si usted, cuando usted lee, usted ve ahí en las redes que aparecen esos judíos de sombrerito que le llaman los rabí, dice el rabí tal, que Israel dice se tiene que preparar y regresar luego a su tierra de ahorita, porque antes que el Mesías aparezca. Estaba viendo yo que de Nueva York ahorita van a trasladar, dado al COVID-19, tienen ya programado para, oiga bien, para trasladar, hay, no sé si son 10 o 8 aviones que van a estar trasladando judíos de Nueva York hacia Jerusalén. Y es como el alerta de los rabinos: vuelvan. Jeremías dice que el Señor los traería de diferentes lugares, de los confines de la tierra, a su tierra donde no los espantaría nadie más. Y hay un sentir de el pueblo judío, israelita, están volviendo a su tierra, están volviendo masivamente de todas partes del mundo. Y ahorita es algo que está fuerte, está esto caliente por el regreso de los judíos. Pero ¿por qué? Es porque los que están en el campo de la religión de ellos dicen: está por venir, está dentro de poco, va a venir el Mesías. Ajá. Y eso es lo que, por ejemplo, Israel de inmediato, vamos a ver, Israel de inmediato, hermanos, viene, y cuando este aparezca, que va a aparecer, no sé cuándo, pero que va a aparecer, va a ser un pacto, y el pacto va a ser, es decir, con los israelitas, y va a ser un pacto de paz, de desmontar lo que es la guerra que por siglos y que por décadas últimamente no ha parado. ¿Quién no se va a motivar que le diga: te voy a desmontar todo ese odio, todo ese ambiente de muerte, de misiles y de todo eso? Te voy a... ¿Quién no lo va? Si el Mesías es el que ellos esperan que haga eso. Y eso, por ejemplo, lo vamos a ver en el capítulo vámonos al capítulo 28 de Isaías, rapidito, corriendo, hermanos, porque se nos va el tiempo. Capítulo número 28, verso 15. En este capítulo número 28, yo ya voy finalizando por los que están aburridos. Dice, por ejemplo: por cuanto, dice, habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Aquí se está refiriendo, claro, a unas naciones, porque la Biblia se entiende así, el lenguaje de la Biblia. Acuérdense cuando dice del diablo, habla de que lo enseña allá en Ezequiel, allá en Isaías también 14, como una nación. Te embeleciste. Le está diciendo al rey de esa nación: te embeleciste para hablar de Satanás. Aquí está en este versículo número 14, decíamos, fíjese bien, está diciendo, tremendo esto, importante, es lo que acabo de decir: hacen un pacto, nada menos con la muerte, es decir, con el diablo, porque no es el Mesías. Pero ¿cómo es que han llegado a considerarlo como Mesías? Por lo extraordinario que ese hombre. Estoy hablando de la primera fase de la primera semana de la gran tribulación. Ahora, ¿cómo es que hacen? Lea Daniel 9:27 también, veámoslo.
usen la Biblia, hermano, no se acostumbren a que solo hay que estarle gritando y hay que solo, ¿verdad? Estudiemos la palabra. En el capítulo número 9 decíamos, y verso 27, rapidito lo leemos. En el versículo número 27 está diciendo en esta parte: y por otra semana confirmará, ¿qué dice? Confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Con muchos, el pacto. Ahí está hablando del pacto, ese pacto. Luego los judíos dicen, no. Fíjese bien, voy a tratar la manera de ampliar un poco las ideas. Y eso tiene sentido. Luego que aparece este personaje, hermanos. Acuérdense que la iglesia, el rapto de la iglesia ya se inventó, el enemigo, alguna mentira, que eran los ovnis y todo eso. Pero los judíos, luego que aparece este personaje, ellos dicen, no, si es de nosotros, si aquí en la Biblia está, si nosotros lo está, él es de nosotros. Dios, Jehová nos había dado la promesa del Mesías, van a pelear por el Mesías. Y como les está dando lo que ellos necesitan recibir, que es paz, que es desmontar el racismo, que es el asunto social, que es el asunto de la violencia, que es el montaje de las guerras y las tensiones de guerra, hermanos, y de lo que es la economía, que tanto, y precisamente ahorita que la economía del mundo está quebrada, nadie puede dudar que, hermanos, no es el momento oportuno para que aparezca alguien y digan, miren, no se aflijan, hombre. ¿Por qué se van a afligir? Yo tengo la llave de la economía. Y luego, lo primero posiblemente que le va a decir a los bancos, vaya, condónele la deuda a condónele la deuda. Y como tiene autoridad y va a tener, es un líder, y probablemente quiebre primero a los bancos y empieza, hermanos, a hacer un genere de confianza. Aleluya. Señor, reprenda al diablo. Vamos a ver, acá dice a mitad de la semana el pacto. ¿Qué es el pacto que hicieron? Eso es increíble. Por eso es importante siempre, hermano, ponerle atención a la Biblia y a los estudios, porque en los estudios pues podemos ir aprendiendo un poco mejor. Y aquí vemos dentro de estos pactos y dentro de este mover de este eminente político, porque es un político audaz, sagaz, inteligente. Oiga, no hay nación que ya no lo esté aceptando. Todos, por el hecho de que está usando el nombre de Dios. Está proclamando lo que en este caso es su Dios, presumiendo que Él es el Mesías. Vamos a ver esto, como dice Jeremías, como dice Isaías 28:15, que hiciste un pacto con la muerte. Todo esto es un asunto que va a tener repercusiones dolorosas para Israel. Y vamos a ver. En este caso, hermanos, él va a estar promoviendo de un solo el templo. El templo que ahorita no existe. El templo que nadie de los que leemos y de los que nos informamos podemos ignorar, que los judíos solo están esperando, hermanos, el momento político para, vamos a ver, para montar el templo. Solo están esperando el aire político, se alineen los planetas y luego van a montar lo que es el templo. Y que es un hecho. Vamos a ver, por ejemplo, ahorita, si hablamos de ese proyecto, todos los judíos americanos, todo tienen listo, todo, hermano, todo lo tienen listo porque, por ejemplo, vamos a ver,
cómo años atrás, para ir suavizando los grandes problemas de conflictos entre árabes y judíos, llegaron las Naciones Unidas a quitar la embajada de Jerusalén y pasarla a Tel Aviv, que es la capital ahorita, momentáneamente. Pero que usted ve que hoy el presidente de Estados Unidos, que tiene una tendencia muy afín a los israelitas o los judíos, él prometió y cumplió esa promesa. Está ahí eso, ahí está lo que es la embajada, es decir, eso ya le da carácter de la capital de Israel, que es Jerusalén, y siempre lo ha sido por más de 3000 años, ha sido la capital de Israel. Ahora que los otros quieran agarrársela, eso es, ahí sí se dejan ellos, ¿verdad? Pero en este caso, hermanos, vemos que ese es una de las, dentro de los pactos, vamos a hacer el templo, y a quien no le va a gustar si eso es lo que ellos quieren. Así que vamos a, ¿por qué no lo hacen el templo? Porque donde antes estaba el templo, hay unas, le llamaríamos unos templos majestuosos de los musulmanes, que se le llama las mezquitas. En ese lugar, en gran parte de ese lugar es donde estaba el templo, y solo ha quedado lo que es el muro de los lamentos de toda esa gran construcción antigua. Pero que viene y le dice, vamos a hacer el templo y yo voy a desmontar el lugar, vamos a apropiarlo, el lugar, y lo vamos a hacer. ¿Cómo no van a creer ellos que es el Mesías? Y fíjense que los sacerdotes ortodoxos están buscando ya hace días, yo estaba leyendo que ya buscaron las ovejas para los sacrificios, que ya tienen ya los utensilios, que ya tienen hasta las cucharas, todo. Y ese templo no durará no menos de meses para que pueda ser montado, dada la tecnología y dado todo lo que ya tienen preparado. Pero eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Estamos todavía en la primera mitad de la semana, pero usted está esperando estrellas y juicios. Tenga paciencia, hermano, espérese, que ahorita estamos narrando, por ejemplo, muy superficialmente, parte de la manera como va a entrar este personaje y el templo. Vamos a ver, allí en este periodo aparece lo que es el falso profeta. Vamos a ver, ese falso profeta todavía estamos dentro de la primera mitad. Apocalipsis 13, 11 al 14. Vamos a ver, en Apocalipsis 13, 11 al 14. Leámoslo y veamos en este número 13. Ahí habla de lo que es esto del falso profeta. Después vi, dice, otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero. Es decir, el falso profeta va a tener apariencia de santo, de cordero. Pero mire a continuación lo que habla, pero habla como dragón. El diablo, es decir, es el falso profeta usado por el diablo. Tremendo esto. ¿Y qué es lo que, por ejemplo, leamos un poquito más del 13 en adelante y veamos? Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia. La bestia es el anticristo. Mandando adoradores de la tierra, mandando a que lo adoren los de la tierra, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero
en este escenario viene acompañado con lo que es el falso profeta. Por eso decía al principio que el tinte es Dios. Caballo blanco, paz, amistad, desmontaje, economía y sucesivamente racismo. Bien, para ir finalizando, los judíos, hermanos, creen pues a esto. Con esto finalizamos y vamos a irnos rapidito a lo que es la segunda carta de Tesalonicenses, la segunda carta, 9 al 11. Cuando ya lo tenga, me puede dar un amén, que yo lo escucho de aquí, hermanito. Segunda carta de Tesalonicenses 2:9. En esta carta 2:9, mire, le voy a decir esto, póngale atención. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire el verso 11. Por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Ay, 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 mamadita. ¿Sabe qué pasa aquí, hermano? ¿Sabe qué pasa acá? ¿Sabe qué sucede? Este es el resultado cuando las personas pasan por alto la luz, cuando no les importa lo de Dios. Entonces, para Dios no hay problema hermanos, para enrumbarlos en un callejón oscuro por el hecho de que no quieren el camino de luz. Y eso es lo que dice este versículo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, dado que no quisieron creer. Dice Juan, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. No le recibieron, terminaron matándolo, porque era un impostor, porque no era el Mesías. ¿Y cómo puede ser? Mire, hermano, qué tremendo es cuando los estudios de las guías, eso nos orientan mucho, cuando la religión supera la espiritualidad del hombre. Qué terrible es caer en la religiosidad. ¿Cuántos maestros, rabinos, intérpretes y qué se diría de todos los estudiosos de la Biblia, del Antiguo Testamento, hermanos, cuánto se leía y qué claro estaba Isaías 53? Qué claro, porque Isaías a veces se le considera como el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, que habla de la manera como iban a ser Cristo y sucesivamente, como esto. Pero ¿sabe por qué no entiende la gente? Cuando la gente cae en la religiosidad, hermanos, por eso es peligroso. Yo he atacado y he señalado a los religiosos dentro de las iglesias cristianas evangélicas. Una de las cosas peligrosas es esa, porque cuando se cae en la religiosidad, esa persona, hermanos, no atina, esa persona no entiende, esa persona no es sensible, esa persona aprende a ser hipócrita, aprende a ser artista dentro de las iglesias. Y ese es el caso de los israelitas en el tiempo. ¿Quién podía dudar de que no era el Mesías? Por amor de Dios, ¿quién podía dudar de que no era el Mesías? Si sus credenciales estaban, hermanos, multiplicaba los panes, hermanos, deshacía las tormentas, sacaba a los demonios a los endemoniados, sanaba a los enfermos, hablaba como nunca antes. Ellos mismos decían: hombre, ha hablado, habla con autoridad. Y cómo, hermanos, esa palabra, esa sabiduría que el Señor mostraba y les decía. Imagínense que dos veces les limpió el templo
porque se habían hecho comerciantes. Por eso es que, hermanos, en las iglesias evangélicas hay que correr a todos esos vende seguros que andan, vende carros que andan adentro de la iglesia y que andan buscando, hermanos, comercio dentro de esa iglesia. Eso es del diablo, porque el Señor 2 veces le sacó a los cambistas, volcó las mesas, porque dijo: la casa de mi padre. Esa era una declaración poderosa que oyeron ellos, los barbudos sacerdotes. La casa de mi padre, casa de oración es, sino casa de ladrones. Y no le podían hacer nada porque había una unción, el poder en la persona del Señor. Tremendo. No creyeron. Ese fue el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces, Jerusalén, quise tenerte como la gallina junto a sus pilluelos debajo de sus alas, y no lo quisiste? Sea aquí, esta casa es dejada desierta. Como no creyeron a la verdad, Dios manda un espíritu para que crean a la mentira. Eso es lo que quiere el hombre, la mentira. El hombre es falso. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 18:20, ¿se acuerdan de Micaías, el profeta Micaías? En esa ocasión, yo no tengo más tiempo, dice que el Señor mandó un espíritu de engaño para que al rey que estaba con Acab lo desviara de lo correcto y lo tirara a que lo mataran el ejército contrario. Es decir, cuando la gente no quiere entender. Por eso es que si usted no abre el corazón al Señor, ahí va a andar, se va a hacer testigo contra Jehová. Porque el que no crea la verdad va a creer a la mentira, se va a hacer mormón. ¿Y a dónde ha visto en la Biblia que Dios era mormón? Arrepiéntase, que Cristo le ama. Se va a volver una vez más a los ídolos mudos. Se va a enfilar tras de los hombres y va a adorar a los hombres. Ahora a todos los andan haciendo santos, a los hombres que han muerto en la religión los hacen santos. El santo es aquel que deja el pecado. El santo es aquel que vive para Dios. El santo no tiene que ponerle no tiene que echarle, hermanos, ninguna agua bendita a otro hombre para hacerlo santo. Santos sois vosotros, aquellos que hemos dejado el mundo y vamos por el camino estrecho. Alabado sea el nombre del Señor. Como no creen a la verdad, pues de todo modo el hombre tiene que creer en alguien. Como dijo Martín Lutero: si no te monta Dios, te va a montar el diablo. Así que todos esos hermanitos religiosos que ya no sienten nada, que ya no aman la obra, pues no se preocupen, que ya va a amar, ya va a aparecer ahí con una sexta, ya va a aparecer ahí en una religión. Aquí está. Gloria a Jesús. En este tiempo, capítulo 12, con esto terminamos, hermanos, lo que es la primera fase de la primera semana. Capítulo 12 de Apocalipsis, 10 al 12. Ahí habla que Satanás fue echado a la tierra. Ahí ya estaríamos hablando al filo de la mitad de la semana. Ahí habla, fue echado a la tierra. Y bueno, y que no está en la tierra, no. Efesios 6 habla de que la lucha es con potestades del aire. El diablo tiene sus cuarteles en el aire, en el cielo atmosférico, que es el primer cielo. De ahí es echado a la tierra. Él solo se mueve con demonios acá. Ahí es echado. Y en ese
en Tesalonicenses, segunda 2:4, ahí en la segunda carta de Tesalonicenses 2:4, anótelo, hermano, por favor. Ahí, mire qué pasa. Fíjese que ahí se mete al templo el tipo. Eso es lo que dice ahí. Vamos a ver. Permítame leerlo. 2:4. Mire, ahí dice que tremendo. El cual se opone y se levanta contra todo lo de Dios, todo lo que se llama de Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Tremendo. Este fue la baldada de agua más fría para los judíos, o va a ser la baldada de agua más fría para los judíos, porque de este momento, porque como él en este caso les dice adórenme, y el trato es con los judíos ahorita, adórenme, y es ahí donde ellos se pegan el jalón, y es ahí donde empieza, hermanos, lo que es la persecución de los judíos. Por ejemplo, en el capítulo 12-13 de Apocalipsis habla de que el dragón persigue a la mujer. Es decir, vienen los dolores de parto, viene la parte más horrible. ¿Por qué? Porque los judíos fueron engañados. Pero acá él le dice, mire, yo no soy el tal Mesías, yo soy el otro Mesías, yo soy el diablo. Ahora tienen que adorarme, ahora estoy sentado en el templo. La abominación desoladora que habla el Señor. Espantoso, se mete el diablo en el templo. Pero ¿cómo es que se mete el diablo en el templo cuando uno se descuida? En el local, no, en el corazón. Porque nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. En esta hora, hermanos, de alguna manera estamos como diagramando lo que es esta primera parte de la semana. Son algunos toques. Si Dios permite que no haya todavía aparecido y que tengamos espacio todavía de seguir enseñando estas doctrinas, vamos a dar un repaso a lo que es esta primera parte de la semana de Daniel, y por supuesto vamos a entrar a la otra parte donde ya se va a ver otro mover, otro accionar. Pero por lo menos ahorita que con lo que terminamos es con lo siguiente. Lo que tenemos que hacer nosotros es como lo dice el Evangelio de Lucas, que señalamos al principio, 21:34 al 36. Todavía, gracias a Dios, estamos en esta tierra, aunque deseáramos, decía Pablo, estar mejor allá. Pero hay muchos todavía que tenemos parientes, tenemos gente que amamos nosotros y que queremos que puedan escapar de lo que viene. Oremos. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, finalizo con esto, no estemos tratando la manera de averiguar quién es el anticristo, porque según dicen algunos, el anticristo, eso no me lo cree a mí, de acuerdo a algunas posturas, el anticristo nació por ahí por el año 62. Por el año 62. 1962, quiere decir, yo estaba dando cuenta, tiene como entonces como unos 60 y pico de años. Tal vez no va a ser un jovencito, porque jamás se va a creer en un joven, por muy hábil que sea, tiene que ser un viejón. Así que no ande preguntando qué viejo será ese o quién será el otro. Ahorita lo que necesita, orad para que seas librado del día que viene. Uno estará en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, y sucesivamente. Lo que tenemos que hacer es velar y orar para que no seamos sorprendidos. Así que adelante, iglesia del Señor, vamos a orar. Padre, gracias
porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque nos permites, Dios amado, poder servirte todavía. Así que gracias.